Lo que ocurrió en el Camp Nou no fue solo fútbol. Fue una señal. Una grieta emocional en la historia de una leyenda que, por primera vez, parece mirar más allá del Barça. Alexia Putellas no lloró por un cambio, lloró porque algo dentro de ella está cambiando. En un club donde las decisiones se planifican con frialdad, su silencio genera más ruido que cualquier declaración. ¿Está el Barça preparado para perder a su símbolo más grande en el momento más decisivo? Porque esta vez, el futuro no depende del club, depende del corazón de Alexia. El partido en el Camp Nou no solo dejó un resultado deportivo, dejó una sensación difícil de ignorar. Alexia Putellas no actuó como una jugadora más en una noche importante, actuó como alguien que estaba cerrando un ciclo emocional dentro del club. Su doblete no fue únicamente una respuesta futbolística tras las críticas silenciosas de Múnich, fue una declaración interna de orgullo, de identidad y de pertenencia. Pero, paradójicamente, también fue una actuación que sonó a despedida para muchos que observaban más allá del marcador. La reacción del estadio amplificó esa percepción. No se trató de una ovación común, sino de un reconocimiento cargado de historia, de memoria colectiva y de gratitud acumulada durante más de una década. Cuando una afición responde así, no siempre celebra el presente, muchas veces intuye el futuro. Y en ese instante, el Camp Nou no solo aplaudía a su capitana, parecía despedirse de una era que definió la identidad reciente del Barça femenino. La emoción no fue casual, fue simbólica. Lo más revelador, sin embargo, no estuvo en los goles ni en los aplausos, sino en el momento del cambio. Las lágrimas de Alexia no encajan en la narrativa habitual de una líder acostumbrada a controlar cada detalle de su imagen competitiva. Esa ruptura emocional expone un desgaste interno que no se mide en estadísticas ni en títulos. Fue la reacción de alguien que ha sostenido demasiado durante demasiado tiempo, y que empieza a cuestionar si seguir haciéndolo tiene el mismo sentido que antes. En ese contexto, las interpretaciones externas se disparan, pero lo realmente importante es lo que no se dice. El silencio de Alexia, lejos de ser una evasión, se ha convertido en una herramienta de control. No confirmar ni desmentir nada mantiene abierto un escenario que obliga al club a convivir con la incertidumbre. Y en el fútbol de élite, la incertidumbre rara vez es cómoda, especialmente cuando gira en torno a una figura que representa tanto dentro y fuera del campo. Por eso, reducir lo ocurrido a una simple noche mágica sería un error de lectura. Lo que se vivió en el Camp Nou fue un punto de inflexión emocional que trasciende el resultado. No define una decisión, pero sí marca el momento en el que esa decisión empieza a tomar forma. Y cuando una jugadora como Alexia llega a ese punto, el análisis ya no pasa por si puede seguir rindiendo, sino por si realmente quiere hacerlo en el mismo lugar donde ya lo ha ganado todo. Para entender por qué el futuro de Alexia Putellas sigue abierto, hay que mirar más allá de la emoción y entrar en el terreno donde realmente se toman las decisiones, el contractual. Su última renovación no fue un simple acuerdo de continuidad, fue una pausa estratégica. El formato 2+1 firmado hasta 2026 dejó una puerta entreabierta que hoy cobra más sentido que nunca. No es un detalle menor, es una señal clara de que ambas partes aceptaron, desde entonces, que este momento iba a llegar. Ese tipo de contratos no se diseñan por casualidad en el fútbol de élite. Se construyen cuando hay respeto mutuo, pero también cuando existe conciencia de que el ciclo puede no ser eterno. El Barça aseguró estabilidad a corto plazo, mientras Alexia se garantizó libertad futura. Ahora, ese equilibrio empieza a inclinarse. Porque cuando una jugadora no comunica una decisión anticipadamente, en un club que necesita planificar cada temporada con precisión, lo que está diciendo sin palabras es que aún está evaluando algo más profundo que el rendimiento deportivo. El mercado, mientras tanto, no espera. Equipos como el Paris Saint-Germain Femenino ya demostraron que están dispuestos a romper estructuras económicas para atraer perfiles como el suyo. Y no es solo Francia. Inglaterra, con su crecimiento financiero y mediático, representa una tentación real para cualquier jugadora que busque un nuevo desafío. No se trata solo de dinero, se trata de contexto, de narrativa, de construir un último capítulo en otro escenario competitivo. Aquí es donde el poder cambia de manos. Durante años, el Barça fue quien definía los tiempos. Hoy, es Alexia quien controla el ritmo de la historia. Su silencio condiciona la planificación deportiva, influye en posibles fichajes y obliga al club a moverse con cautela. Porque reemplazar talento es posible, pero reemplazar liderazgo, identidad y peso simbólico es otra conversación completamente distinta.
Y eso el Barça lo sabe perfectamente. Por eso, este no es un caso de renovación pendiente, es un caso de decisión estructural. Si Alexia continúa, el club prolonga una era que aún genera rendimiento y conexión emocional. Si se marcha, el Barça no solo pierde a una jugadora, pierde un eje sobre el que ha construido su dominio. Y cuando una institución se enfrenta a ese tipo de escenario, ya no se trata de negociar un contrato, se trata de redefinir su futuro inmediato. Pero si hay un factor que puede inclinar definitivamente la balanza en el futuro de Alexia Putellas, no está en los contratos ni en el mercado, está en su propia historia. Porque no todas las decisiones se toman con lógica competitiva, algunas se construyen desde el desgaste emocional de haberlo dado todo en un mismo lugar. Y en el caso de Alexia, ese todo no es simbólico, son años cargando con la identidad de un proyecto que creció junto a ella y, en muchos momentos, gracias a ella. El problema de las leyendas no es alcanzar la cima, es decidir cuándo bajarse sin romper lo que representan. Permanecer implica sostener un nivel de exigencia que no admite grietas, especialmente en un club que vive de la excelencia constante. Marcharse, en cambio, supone aceptar que el ciclo, aunque aún competitivo, empieza a tener un cierre natural. Y ese tipo de decisiones no se toman desde la euforia de una noche mágica, sino desde la honestidad interna que aparece cuando se apagan los focos. En ese sentido, lo vivido recientemente en el estadio no fue solo una celebración, fue un recordatorio. Un espejo emocional que le devolvió a Alexia todo lo que ha construido, el cariño, el respeto, la historia. Pero también le mostró el peso de seguir siendo ese símbolo cada vez que pisa el campo. Y ahí es donde aparece el verdadero conflicto, seguir siendo la referencia absoluta o buscar una nueva versión de sí misma lejos de ese rol. Además, existe un elemento silencioso que rara vez se menciona, pero que influye profundamente, la motivación. No la motivación superficial de ganar títulos, eso ya lo ha hecho, sino la motivación interna de seguir encontrando sentido en el esfuerzo diario dentro del mismo entorno. Cuando una jugadora empieza a cuestionarse eso, incluso de forma leve, el proceso de decisión ya ha comenzado, aunque no haya una respuesta concreta todavía. Por eso, reducir esta situación a una duda contractual sería simplificar demasiado. Alexia no está eligiendo solo dónde jugar la próxima temporada, está definiendo cómo quiere ser recordada en el último tramo de su carrera. Y cuando el legado entra en la ecuación, cada emoción pesa más, cada recuerdo influye más, y cada decisión deja de ser deportiva para convertirse en algo profundamente personal. Mientras el entorno intenta anticipar una respuesta, la realidad es que el tiempo de la decisión no lo marca el calendario, lo marca Alexia Putellas. Y eso cambia completamente el escenario. El Barça entra en una fase delicada donde necesita planificar sin certezas, construir sin garantías y proyectar el futuro sin saber si contará con la pieza que ha definido su presente durante más de una década. No es solo una cuestión deportiva, es una cuestión estructural que afecta a todo el ecosistema del equipo. Porque si Alexia decide quedarse, no será una simple renovación, será una reafirmación de identidad. El club consolidaría su narrativa de continuidad, mantendría su liderazgo interno y prolongaría una era que aún compite al máximo nivel europeo. Pero si decide marcharse, el impacto irá mucho más allá del campo. Se abrirá un vacío emocional y simbólico que no se cubre con fichajes, por más talento que llegue. El Barça tendría que reinventarse, no reemplazarla. En paralelo, el contexto competitivo añade presión al momento. Con finales decisivas en el horizonte y la posibilidad de cerrar la temporada con títulos, cada actuación de Alexia adquiere un significado mayor. Ya no se analiza solo su rendimiento, se interpreta cada gesto, cada reacción, cada palabra. Y eso convierte el final de temporada en un escenario narrativo donde el desenlace deportivo y el personal empiezan a mezclarse de forma inevitable. Lo más interesante, sin embargo, es que esta historia rompe con la lógica habitual del fútbol moderno. Aquí no hay urgencia por anunciar, no hay filtraciones definitivas ni movimientos acelerados. Hay pausa, reflexión y control. Y eso, en un entorno donde todo suele resolverse con rapidez, revela la dimensión real de la decisión. No se trata de elegir un club, se trata de cerrar, o extender, una etapa que definió una era. Por eso, el futuro sigue abierto. No por falta de opciones, sino porque la decisión exige algo más que argumentos racionales. Y cuando finalmente llegue, no será una sorpresa construida por rumores, será una consecuencia directa de todo lo que Alexia ha vivido, sentido y construido. Porque al final,
Hay historias que no terminan cuando el fútbol lo decide, sino cuando quien las protagoniza entiende que ya ha dicho todo lo que tenía que decir.